Con el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero? Yo sigo confundidísima con todo. ¿Puede ser candidato, no puede ser candidato? ¿Qué va a pasar con el exalcalde? Pues Camila, yo creo que todos estamos un poco confundidos. Todo este proceso lo veníamos hablando ya más temprano de la consulta interna del pacto histórico. Ha sido muy enredado. El CNE en algún momento dijo sí, pero no. Después hubo una tutela. Después, bueno, esto se vuelve un enredo. Se bajan varios de esa consulta. Acuérdese usted, Gustavo Bolívar dice yo me bajo. María José Pizarro dijo yo me bajo porque voy a ser la cabeza de lista al Senado. Se bajó Susana Muhammad y finalmente quedamos con 3 candidatos: Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero. Hasta ahí parecía que esto estaba claro. Y unos días después, una madrugada, nos levantamos y Daniel Quintero decía, yo me salí de la consulta, yo renuncio, no voy a participar, pero finalmente estuvo en el tarjetón, los votos se contaron, fueron más de 145,000 votos, y entonces ahí empezó todo este tema. Ayer les contábamos que la registraduría, el registrador delegado, determinó que quedó en firme la inscripción de Daniel Quintero para la consulta del pacto histórico y que esto entonces le cerraba la puerta porque quedaba inhabilitado para volver a ser candidato porque ya había participado en una consulta que había tenido como ganador a Iván Cepeda. También le decía yo ayer y le decía a Ricardo Ospina que habría una última posibilidad y era una tutela. Pues ayer en la tarde el juzgado 72 de Bogotá le negó esa tutela que interpuso contra la registraduría para que le permitiera iniciar el proceso de recolección de firmas. O sea que ya no tiene alternativa para aspirar a la presidencia de la República. Pues ¿o apelar, irse a una segunda instancia? Pero esto se sigue enredando. Pues exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos. ¿Qué va a hacer usted entonces para poder ser candidato? Porque ya sabemos que pues esa es la intención que tiene. Pues Camila, primero que todo un saludo, gracias por la invitación. Segundo, lamentar este golpe, que es un golpe no contra mí, es un golpe contra la democracia. Después de todos los enredos que conoció el país, tuvo la consulta del pacto donde cambiaron las reglas una y otra vez. Nadie me puede decir a mí que ahí hubo reglas ciertas y que no hubo cambios en las reglas. Por el contrario, las reglas cambiaron tanto que ayer mismo los 3 partidos que terminaron haciendo la consulta, hay que recordarle a la ciudadanía que yo me inscribí por el pacto histórico para una consulta y resulta que un juez de tutela en la mitad de la elección, cuando faltaban 15 días para la elección, tumba el pacto histórico y luego el Consejo Nacional Electoral dice que no hay nadie inscrito en ese momento por el pacto histórico, sino por 3 partidos, y ahí entonces nace un dilema y una pregunta muy importante, y es entonces, ¿qué hacemos con Quintero, que no pertenece a ninguno de los 3 partidos? Y ahí es cuando entonces yo tomo la decisión de no seguir adelante. Los compañeros Iván Cepeda y Carolina Corcho toman una decisión diferente y es reinscribirse por el Polo Democrático. Ellos se reinscriben, siguen hasta el final. En mi caso, no solo por esos cambios de reglas y por la pregunta y por un montón de otras cosas que convirtieron a la consulta en Frankenstein, pues tomo la decisión de retirarme y ahora lo que estoy tratando es de poder presentar mi nombre a la presidencia de la República. Me sorprendió el fallo, la primera resolución de la registraduría el día de ayer, que me parece un absurdo, pero además me deja una pregunta, y es ¿por qué tanto esfuerzo para no dejarme participar en estas elecciones? ¿Por qué no quieren que hagamos una constituyente? Quieren que todo siga igual, no quieren que le entreguemos computadores a los niños, quieren que todo siga igual. Exalcalde Quintero, y la pregunta que yo le hago es si usted pues apoya el gobierno del presidente Gustavo Petro, apoya ese proyecto, como lo venía diciendo incluso desde la alcaldía de Medellín, y está dentro de ese sector de la izquierda colombiana. ¿Por qué no hacer lo mismo que hicieron, por ejemplo, Susana Muhammad, María José Pizarro, Gustavo Bolívar, y decir, bueno, apoyamos la candidatura de Iván Cepeda y nos vamos para continuar con el proyecto de Gustavo Petro y de la izquierda en Colombia? ¿Por qué usted se resiste a poder apoyar esa candidatura, por ejemplo? Somos proyectos diferentes, sin ninguna duda. Nosotros hablamos de un reseteo total a la política. Venimos de un movimiento independiente que se inscribió por firmas, ganó la alcaldía de Medellín por firmas, y hicimos parte del pacto histórico como independientes y queríamos hacer parte de la consulta del pacto. Incluso a pesar de que nos retiramos, es increíble cuánta gente votó por nosotros, más de o cerca de 150,000 personas
votaron por nosotros. Yo creo que eso también, Camila, es una señal que está enviando la ciudadanía. La ciudadanía, no solo esos 150.000, sino estoy seguro son muchísimos más los que quisieran que nuestras ideas estén presentes como una alternativa, como una opción. Los colombianos muchas veces los ponen a votar, pero sienten que no eligen, porque los candidatos se los escogen. Lo que queremos es ser una opción, de modo que los ciudadanos digan si quieren esta opción o no. Lo que hemos visto en las encuestas, hasta donde nos dejaron estar en las encuestas, es que nos iba muy bien. Y adicional a eso hay que sumarle que no soy yo el único que tiene enredos. Ahorita vienen los enredos para Iván y para Carolina por el tipo de pregunta que se hizo en el tarjetón. Es posible que no puedan ir a la consulta del Frente Amplio, les va a tocar luchar con tutelas, igual que a mí. Todo este enredo que hoy estoy viviendo yo, lo que pasa es que me tocó a mí primero, lo van a tener que vivir ellos. Yo lo que creo en definitiva es que la democracia no debería tener tantas barreras de entrada. ¿Por qué tan difícil hacer política decente en Colombia? Estamos en esa tarea. Queremos ser una opción, una alternativa en el tarjetón, eso es lo que pedimos. No pedimos nada regalado. Que las cosas que además son hechos evidentes, porque es que el mismo Polo, la UP, el Partido Comunista dijeron ayer en un comunicado que salió después, hubiera sido bueno que hubiera salido antes del fallo de la registraduría, que yo no milito en esos partidos, pero eso lo sabe el país, y que cuando hubo que hacer la reinscripción, pues yo no me reinscribí en ese proceso. Exalcalde, es que no hubo tal reinscripción, eso es lo primero que habría que decir, es decir, eso no quedó consignado. A usted lo inscribieron en la consulta con los otros dos candidatos y resulta que cuando usted se bajó, nunca se desinscribió. Usted quedó ahí inscrito. Entonces me parece que aquí no hubo cambio de reglas, como usted dice. A lo que usted llama reglas es la ley. Y lo que pasa que lo que está haciendo la registraduría es más bien cumplir en democracia. No entiende usted por qué llama antidemocrático algo que establece la ley y que es para todos los candidatos. Quien se inscribe en una consulta no puede hacerlo luego individualmente. Y no está, como usted dice, que luego hubo una reinscripción. Nunca hubo tal reinscripción. Entonces yo le pregunto es, ¿usted por qué va en contra de la democracia y la ley, tratando de pasar por encima de lo que no es reglas? Son leyes y son normas que hay que cumplir. Porque más bien no dice la verdad, que es que a usted lo inscribieron en esa consulta y que usted nunca se volvió a desinscribir, eso no quedó de manera formal y no hubo nunca una reinscripción. No sé por qué tanta animosidad contra mí. Yo le voy a leer 2 puntos aquí. No, yo le estoy hablando con lo que es, porque es que me parece injusto que usted tilde de antidemocrático algo que simplemente la registraduría está haciendo con base en la ley. Es que no estamos hablando de reglas, es lo que está Gabriel Becerra y Jaime Caicedo, no yo. Si me permite. Estas tres personas representantes legales del Polo, de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, en el comunicado que sacan ayer, no yo, lo sacan ellos, dicen sobre mí, dice punto 2, su nombre fue incluido de manera provisional en la inscripción de la mencionada consulta en virtud de una decisión judicial de tutela que ordenó la Registraduría Nacional del Estado Civil habilitar temporalmente las inscripciones del Movimiento Pacto Histórico. 3. Posteriormente, dicha medida fue dejada sin efectos mediante decisión judicial de fondo, circunstancia que modificó las condiciones bajo las cuales se adelantó la consulta. En consecuencia, no se configuró una participación efectiva ni vinculante del señor Quintero Calle en consulta partidista o interpartidista alguno. Me salto al punto 5 y dice, por su parte, los ciudadanos Iván Cepeda y Diana Carolina Corcho formalizaron su participación a través del Polo Democrático Alternativo, colectividad que realizó una consulta partidista propia conforme a las disposiciones legales vigentes. Ahí está el meollo del asunto. Esto tenía unas reglas, fue cambiada por un fallo de tutela, Iván Cepeda y Carolina Corcho se reinscribieron, yo no lo hice, y estos partidos, los 3, que fueron los que realizaron la consulta, confirman que yo no participé en la consulta como tal. Y no van a contar mis votos, además. Pero, pues digamos que ahí está la argumentación que usted presenta y lo que dicen las instituciones, y es que, pues al momento usted no puede inscribirse como candidato y por eso está haciendo carrera la tesis de que usted va a inscribir o se va a inscribir su esposa a la carrera presidencial. ¿Eso es así? Que como entonces, si usted no puede participar, ¿será ella la candidata del movimiento suyo o de los seguidores suyos? Participara,
mi esposa es una mujer brillante, acaba de sacar su libro, por aquí está, acaba de sacar su libro, la otra cara del poder, que muestra mucho lo que significó la batalla contra las mafias corruptas en Medellín, pero también la vida personal, cómo se vive lo personal, enfrentando la pandemia, enfrentando la cirugía de la niña. Pero a ella no le gusta eso de lo electoral, ojalá le gustara. O sea, no es cierto eso, no es cierto que su esposa se vaya a inscribir como candidata presidencial en caso de que usted no tenga alternativa para ser candidato. Sería maravilloso, no he logrado convencerla. Pero ha intentado, o sea, usted sí estaría en la labor de intentar convencer a su señora de que fuera ella la candidata. Hace mucho tiempo he dicho a Diana que le serviría mucho a la democracia. Pues ahí tiene, Lucas. Pero ella siempre dice que no. Ellos son un equipo y han trabajado como equipo desde antes de que él llegara a la alcaldía. Así que si no es Daniel Quintero, será su señora la que aspire por el movimiento que la ha venido liderando. Y venga, doctor Quintero, me queda una última pregunta, porque en esos días previos a la consulta del pacto y demás, se rumoraba, había varios que decían que usted era el candidato de Petro. ¿Usted cree que eso es así? ¿Usted ha hablado con el presidente Petro después de la consulta del pacto y con estas últimas decisiones de los últimos días? Pues a ver, yo lo que creo es que nosotros teníamos un acuerdo y era que si nos cambiábamos las reglas, nos la volvían la consulta partidista, todos nos retirábamos. Yo cumplí, yo me retiré, pero Carolina y Iván decidieron seguir adelante. Digamos, fue una jugada interesante de ellos que hizo que finalmente pues se eligiera un candidato del Polo Democrático. Pero parece que lo que va a pasar ahora es que Iván Cepeda se va a convertir en el candidato del pacto histórico. Ya no por consulta, sino por una decisión, digamos, interna. Eso hace que sea el candidato del gobierno, digámoslo, oficial. Lo que sigue es que hay dos alternativas. Una, el Frente Amplio, donde vamos a presentar candidaturas. Hay que ver cuáles son las reglas de ese Frente Amplio y también si cabemos, porque un poco nuestra sensación, y yo creo que la gente me acompañará en eso, es que cuando yo hablo de resetear la política en este país, cuando hablo de una constituyente para arreglar lo que está mal, hay muchos sectores que se sienten incómodos, incluso dentro del mismo pacto, el Polo, la UP y otros, mostraron su incomodidad. Entonces, habrá que ver cuáles son los acuerdos, si los del Frente Amplio están dispuestos a que si yo gano la consulta de ellos, apoyan ese reseteo total, que yo creo que es lo que necesita este país. Este país necesita cambios de fondo, no cosméticos. Y creo que Colombia no quiere más de lo mismo, quiere un cambio de verdad, y eso es lo que yo propongo. Pues exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, me quedo con que usted lo seguirá intentando y si no es usted, será su señora. Y que pues ahí estará la representación de esa fuerza que ustedes construyeron estando en la alcaldía de Medellín. Exalcalde Quintero, gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. Muchas gracias. Hay que convencerla, pero muchas gracias. Eso hay que convencerla, es que sí, Lucas. Sí, no, y hablando del libro que nos decía el doctor Quintero, se llama La otra cara del poder y tiene como subtítulo Mi historia de amor, fe y política junto a Daniel Quintero. Usted dice que son un equipo, pues ahí está más que claro. Hay que convencerlas que ya lo están dialogando, Camila. Claro, y a ver si sí tiene opción o no tiene opción, pero lo que él dice es verdad, es que a Quintero le pasa lo que a otros candidatos y es que nadie quiere con Quintero. Claro. O sea, ni siquiera dentro del propio pacto histórico, pues porque claramente Iván Cepeda, Susana Muhammad lo dijo, como decía Ana Cristina ayer públicamente, que con Quintero no iban. A mí lo que me frustra es como que él quiera pasarse por encima de la ley y lo muestre como que lo están atacando. Y es que las reglas que él habla son las leyes. Pues sigue moviéndose la política electoral en Colombia con miras a las elecciones del 2026, pero también la educación.